Bien, estamos ubicados aquí en el Centro de Innovación de Danone en París-Saclay y precisamente vamos a comentar algunos, no todos, porque realmente sería muy larga la entrevista, ¿verdad? Algunos de los aspectos que se han abordado durante estas últimas horas. Por ejemplo, hablamos de nutrición responsable, que sería uno de ellos, ¿no? Cuando se habla de alimentación responsable, esto lo comento a modo de introducción, hay que referirse a una alimentación sana, una alimentación saludable, es decir, la idónea, de una forma u otra, para la prevención de enfermedades y que además sea respetuosa con el medio ambiente. Una mala nutrición, por ejemplo, puede reducir nuestra inmunidad, puede aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y reducir, por ejemplo, la productividad, entre otros conceptos. Vamos a hablar con Aitor Sánchez. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Hola, Carles. Un placer Aitor contigo. Sánchez es dietista, nutricionista y tecnólogo de los alimentos. Y como vamos a difundir esta entrevista al gran público, una pequeña aclaración. A ver, explícanos, ¿qué es un tecnólogo de los alimentos? Bueno, pues la carrera de tecnología de los alimentos es una carrera que estudiamos los profesionales de la industria alimentaria para poder trabajar en ella, conocer todos los procesos y que finalmente podamos desarrollar productos, nuevos procesos, nuevas referencias en el mercado y en mi caso, que además soy dietista nutricionista, pues puedo combinar los dos mundos, que esos productos que desarrollemos también sean saludables, que es una de las inquietudes que tenemos para la salud pública. Todo el contexto de esta cita aquí en París ha estado montada, ha estado estructurada precisamente alrededor del concepto de plant-based, ¿verdad? Me gustaría, para empezar, que nos explicaras ¿qué es este concepto? ¿De qué se trata? El plant-based dirigido a la industria alimentaria, ¿no? Nos habla de este sector que está utilizando productos vegetales, pero para generar unas familias que tradicionalmente eran de origen animal. Normalmente no nos referimos al plant-based hablando de tomates, de frutas, verduras, hortalizas, sino más bien nos referimos a estos nuevos análogos o estos sustitutivos que tradicionalmente hemos visto, pues con el caso de productos lácteos, de productos cárnicos, y un ejemplo lo hemos visto claramente con las bebidas vegetales, ¿no? Como hace quizás 10-15 años eran muy anecdóticas, quizás nos encontrábamos una bebida de almendra o una bebida de avena, quizás la primera leche vegetal sería la horchata, que nos suena mucho más dentro de nuestra cultura. Pero por cierto, mal expresado, porque de hecho no es leche. Sí, aquí vemos que la legislación cambia, que sí que hay algunas leches que sí que están permitidas, como es el caso de leche de almendra, porque tiene uso tradicional y siempre toda la vida cuando hemos dicho leche de almendra nos hemos entendido, pero ahora vemos que hay ciertas suspicacias a nivel de legislación europea y no se puede utilizar el término leche de soja. Por eso lo comentaba. Sí, que es curioso, ¿no? Porque a veces se utiliza o se esgrime que puede confundir al consumidor. Bueno, a mí me gusta decir que si la leche de almendra no confundía a nadie, yo creo que la leche de avena o la leche de soja tampoco debería confundir, pero por eso decimos bebida de soja. Bien, plant-based, claro, las personas asimilan ese concepto al mundo de las plantas, alimentación a base de plantas, tampoco es eso. No, porque realmente cuando en castellano decimos plantas, a mucha gente le viene a la cabeza siempre vegetales. Y hay que tener en cuenta que muchas de las materias primas que utiliza la industria plant-based pueden ser cereales, pueden ser legumbres, pueden ser también productos grasos, como es el caso del aceite de oliva. En el caso de alternativas a los lácteos tenemos también el coco. Es decir, dentro del mundo plant-based encontramos todos los ingredientes que no sean de origen animal y vemos cómo este sector cada vez está sacando más propuestas y más fórmulas. Bien, ¿por qué de un tiempo a esta parte, y la jornada de hoy es una muestra, interesa el concepto de interesar? Nos explicas a qué se refiere exactamente, porque va más allá del tema puramente comercial. La proyección es mucho más amplia, ¿no? ¿Por qué interesa fomentar
el concepto plant-based y qué alternativas existen, si existen o cómo se pueden complementar. El mundo plant-based interesa mucho, ahora está en boga porque confluyen en él muchas inquietudes. Por un lado tenemos una inquietud a nivel de salud, porque ya sabemos que algunos de estos productos bien formulados son igual o más saludables que sus análogos. Estamos viendo también que a nivel medioambiental son productos que son mucho más sostenibles y mucha gente también está encontrando en estas formulaciones un refugio social y gastronómico, ¿no? Para aquellas personas que seguimos una dieta vegetariana o vegana, aquellas personas que por problemas de alergias o de intolerancias no pueden tomar productos lácteos o no pueden tomar pescado en el caso de los análogos del pescado, ¿no? Entonces estamos viendo que podemos recrear ingredientes de toda la vida, pero a base de productos vegetales, y eso puede tener pues beneficios para la salud, para el medio ambiente, para los animales y también para las personas. Has comentado al menos dos aspectos en los que sí que me gustaría incidir, aunque algo apuntábamos al principio. Es decir, relación entre plant-based y salud, que evidentemente existe, pero desarrolla un poco más el por qué es interesante al menos, o importante incluso para nuestra salud. Sí, el vínculo del plant-based con la salud puede venir desde dos puntos de vista. Por un lado, entendiendo el plant-based como un patrón alimentario, es decir, ¿qué entendemos como el plant-based como un patrón? Entendemos que las dietas son basadas en vegetales. Las dietas plant-based son esta modalidad de dieta que están mayormente centradas en productos vegetales y donde el protagonismo de los productos de origen animal es muy discreto. Todas estas dietas ya se han medido a nivel científico, se han hecho comparativas, se han hecho ensayos y se ven pues unos resultados súper interesantes, sobre todo desde el punto de vista de prevención de enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son estas? Pues las más prevalentes. Sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. En las cuales la alimentación tiene un papel importante. Vamos, total. Juega un papel importante. Es que en la gran mayoría de estas enfermedades, por eso se llaman no transmisibles, no se desarrollarían si no fuese por unos malos hábitos, donde la alimentación juega un papel fundamental. Y luego está, obviamente, el interés de la industria plant-based, que no entendida como patrón, sino que si nos vamos a la referencia, al producto concreto, ahí podemos ver pues como una bebida de soja, como una hamburguesa vegetal, como un yogur vegetal, pueden ser formulaciones igual o más saludables que sus análogas. Bien. Durante la jornada de hoy aquí, en París, se ha hablado también de otro concepto, la dieta flexitariana. No sé hasta qué punto crees tú, Aitor, que es interesante diferenciar ambos conceptos o incluso si se complementan de alguna forma. Sí, se complementan mucho porque es cierto que la terminología de dieta flexitariana ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hace unos 10 años, unos 8 años, cuando hablábamos de una persona flexitariana, lo que se nos venía a la cabeza era una persona que era mayormente vegetariana o vegana, pero que lo era de manera flexible. Es decir, que quizás si estaba de vacaciones o en Navidad o podía hacer una excepción, pero que su patrón dietético era eminentemente vegetariano o vegano. Esta dieta flexitariana ha ido mutando poco a poco y ahora en el sector se utiliza mucho pues como una dieta que tiene poca presencia de estos alimentos de origen animal. Ya no es una excepción al año, sino que la predominancia de la carne del pescado es muy discreta. Tiene poca presencia, pero no los excluye. No los excluye. Ahora, eso nos referiríamos a una dieta flexitariana. También hay que tener en cuenta que flexitariano o flexible es un prefijo, flexi, que suena bien, donde todo el mundo quiere no es restrictivo. Acogerse. Claro, no es restrictivo. Entonces, es una llamada también a sumarse a este movimiento en el que quizás la población general ve a quienes seguimos una alimentación 100% vegetal, puramente, como es mi caso, ¿no? que seguimos una alimentación vegana, a lo mejor le parece que eso es como que está muy lejos o muy difícil de seguir, pues el flexitarianismo también es como una especie de acercamiento. Una puerta abierta. Claro, a un gran consenso, porque aquí estamos todo el mundo. El gran consenso de que hay que tomar menos productos de origen animal y hay que tomar más productos de origen vegetal es incuestionable. Exactamente. Y el otro concepto que me gustaría abordar, aunque sea brevemente, es la sostenibilidad, que es otro de los ejes fundamentales del plant-based. ¿Cómo se desarrolla la sostenibilidad en base a esta propuesta? Es muy intuitivo porque
la sostenibilidad de los alimentos, la sostenibilidad de nuestro sistema productivo, cuando medimos el impacto de los alimentos, nos damos cuenta que aquellos que son más contaminantes, aquellos que generan una mayor huella, son en los que intermedia un animal. Precisamente pues porque es más ineficiente, ¿no? Si queremos alimentar a una vaca, a un cerdo, a una gallina, hay que darle comida, recursos hídricos durante meses. En cambio, si en lugar de meter el animal en la ecuación, directamente empezamos a producir alimentos con la materia prima, directamente con la legumbre o con los cereales, el proceso es mucho más eficiente. Entonces, si hacemos una comparativa de las bebidas vegetales o las alternativas a los yogures o a las alternativas a la leche animal, pues vemos que hacer una bebida de soja o hacer un yogur de soja es muchísimo más sostenible, mucho más eficiente en términos medioambientales que hacerlo a partir de una cabra, de una oveja o de una vaca. Bien, en todo caso, sí que todavía existen, porque claro, de alguna forma el concepto sobre el que estamos hablando, de plant-based, es, creo, relativamente nuevo, ¿no? Sí. Bien, eso puede generar, o incluso está generando ya, no sé, si ciertos mitos, o quizá no se llega al concepto de mito, pero sí cierta reticencia o resistencia a adoptar algo nuevo que tampoco sabemos exactamente, aunque tú lo has comentado antes, qué beneficios puede reportarnos. Vamos a ver, la pregunta directa es, mitos y reticencias en relación a personas que no tienen todavía muy claro si adoptar o no la dieta plant-based. Has dado en una de las claves, Carles. Estamos en un nuevo modelo de alimentación, estamos en una transición alimentaria y hay algunos actores que a estos están llegando tarde. Es como si hoy en día también vemos reticencias con la inteligencia artificial o en su día la veíamos con Internet. Las hay y tiene que haberlas, pero es importante analizar cuáles están basadas en datos y cuáles están basadas con mitos. Pero esto, ¿cómo podemos saberlo nosotros? Bueno, primero con sentido común. Como consumidores y como usuarios hay que plantearse qué información estamos viendo que pueda estar basada en mitos o no. Por ejemplo, hay uno de estos grandes mitos que habla de lo perjudicial que puede ser la soja, ¿no? Y nos hablan que puede ser peligrosa, que a lo mejor los peques y los niños no la pueden consumir, si hay cierto tipo de población que no puede consumir soja. Bueno, hay que tranquilizar sobre ello. Esto es un mito. Es un mito, Esto es un mito. Porque la soja simplemente se trata de una legumbre. Y aunque hay algunas voces que pretenden generar ruido, estos actores que a lo mejor la quieren ver como algo exótico y algo ajeno a nuestra gastronomía. Pero perdón, ¿con qué intereses crees tú que cierto sector, digamos, del mercado tiene interés en que, por ejemplo, la soja o el lino, por decir algo, pueden llegar a ser contraproducentes? Pues con el interés de si a lo mejor piensan que esta nueva ola del sector alimentario o esta transición alimentaria les puede afectar. Por ejemplo, si una industria que produce alimentos a partir de la carne o produce alimentos a partir de los lácteos siente que estos productos alternativos les va a comer la tostada y no que van a convivir con ellos, puede sentir ese miedo. Esto lo hemos visto y es una acción que sucede en Europa. Hemos visto cómo hay reticencias sobre si se pueden nombrar o no a las hamburguesas vegetales hamburguesas, sobre si se puede llamar leches o no leches. Entonces, al final vemos que hay una fricción por la legalidad, hay una fricción en generar ese ruido y por mi parte he de decir que en el caso de las materias primas que tenemos que estar tranquilos, que si hubiera algún problema de consumo crónico de la soja, ya lo habríamos sabido porque es una legumbre que se lleva consumiendo por siglos y en países... Iba a decir miles de años. Sí, es milenaria y esto que suena a veces como un argumento que hay que poner muy bien en cuarentena, lo que es importante es que si de verdad implicase problemas para la salud, lo habríamos visto en aquellas sociedades y en aquellas poblaciones que la consumen por kilos al año y no de una manera tan esporádica como sucede en España. Claro, Aitor, un par de cuestiones más. ¿Tú crees que todo este concepto que tú decías relativamente nuevo, como es el plant-based, tendría que regularse de alguna forma? Bueno, claro, todos los conceptos y todas las a nivel industrias... de gran consumo, me refiero. Sí, claro que sí. Es decir, a mí se me ocurre pues que siempre que llega una nueva categoría es importante regular los nombres comerciales, es importante regular qué ingredientes se pueden usar o no se pueden usar, pero al fin y al cabo esto tiene que ser siempre una defensa del consumidor, no solo el plant-based. Yo, por ejemplo, ahora me hago ciertas preguntas porque muchas veces el plant-based está sobre el foco, ¿no? Y nos preguntamos a qué se le puede llamar leche o
a qué se le puede llamar yogur. Bueno, a Sí. mí me gusta también hacer un poquito de recapitulación y pensar a qué se le ha llamado históricamente palito de cangrejo, a qué se le ha llamado históricamente fiambre o no fiambre, a Claro. qué se le ha llamado palito de mar, a qué se le ha llamado distintas tipologías y nomenclaturas, ¿no? Yo creo que como sanitario puedo concluir una cosa, y es que este sector nunca ha buscado confundir a ningún, Claro. a ningún consumidor, y que cuando se dice que un producto es o una alternativa al yogur de soja o una alternativa a una bebida de soja, está siendo más que claro y no hay ninguna intencionalidad de confundir a nadie. Lleva lo que dice y no es ninguna sorpresa. Aitor, vamos a concluir. Me gustaría que lanzaras una reflexión, un comentario en relación a aquellas personas que en base precisamente a la información que están adquiriendo se están planteando precisamente adoptar el plant-based. ¿Qué recomendación les darías? Yo, la recomendación principal cuando alguien está dejando de consumir o empieza a disminuir alimentos de origen animal y empieza a consumir más de origen vegetal, yo lo que le diría es que tiene que buscar sustitutos que sean que cumplan nutricionalmente esas funciones. Por ejemplo, si se hace una reducción de consumo de carne o de pescado, no basta con eliminar esos productos y que tú empieces a tomar la misma ensalada pero sin atún, o la misma pasta. Hay que compensar. Hay que compensar. Claro. Entonces ahí es importante, y quien juega el papel es la legumbre. En este caso, pues a la ensalada le puedes echar garbanzos o a esa pasta le puedes echar soja texturizada, por ejemplo. Y si nos vamos a otras áreas, como es el caso de los lácteos, pues si estamos dejando de consumir leche, esto es muy típico y lo vemos en consulta, ¿no? Gente que a lo mejor le empieza a sentar mal o que no la digiere tan bien, buscaríamos un análogo que cumpla esas funciones nutricionales, como podría ser pues la bebida de soja, que tiene la misma proteína y el mismo calcio que la ¿Y leche. crees tú que sería recomendable, antes de dar ese paso, crees tú que sería recomendable consultar, por ejemplo, con un nutricionista, con un dietista, para ver un poco por dónde conducir esa nueva fase alimentaria? Consultar con un nutricionista siempre es Esto recomendable. siempre es bueno. Cuando se hacen grandes cambios en la alimentación, es decir, no es porque sea un cambio hacia el plant-based y haya que consultar con una nutricionista porque es un patrón alimentario peligroso, sino porque siempre que en nuestra alimentación hagamos grandes cambios, sea para lo que sea, porque empezamos a hacer deporte, porque nos hemos quedado embarazadas, porque tenemos alguna molestia digestiva, es un momento para consultar con un profesional sanitario. Pero ese cambio, sanitario. en este caso también, y ahora acabamos ya con esta última cuestión, tendría que ser progresivo, no radical. No tiene por qué, no tiene por qué. Es decir, no hay ninguna consideración que implique que haya que hacer un cambio progresivo, al igual que puede suceder con otros patrones. Alguna vez en consulta hemos visto pacientes que si no consumían nada de legumbre y empiezan a consumir mucha legumbre a diario, sí que pueden tener algún problema digestivo porque su intestino no está nada acostumbrado. Claro, tiene que adaptarse. Eso es, pero normalmente como nadie lo hace o no suele ser típico hacerlo de la noche a la mañana, normalmente es animar a que la gente consuma más productos vegetales y que aquí en el Plan B les esperamos. Pues queda dicho, desde el Centro de Innovación de Danone, aquí en París, hemos hablado con Aitor Sánchez, que es dietista, nutricionista y tecnólogo de los alimentos. Y por cierto, muchas felicidades por tu intervención. Gracias, Muchas Carles, gracias. un placer.